Muy buenas amigos, sean bienvenidos un día más a este canal y en el día de hoy vamos a hablar acerca de esta victoria del Barça por 1-0 frente al Celta. Pedri fue el único que anotó gol en el partido al minuto 17 aproximadamente. Y hablando un poco más así en general, para mí es una victoria que sobre todo se sostiene en base a dos jugadores. Uno para mí es Ter Stegen, cómo no, hacer una magnífica actuación. Hoy en el día de hoy nos ha dado prácticamente esos 3 puntos junto con otro jugador que voy a comentar que ya seguramente muchos sabrán. Voy adelantando que es Gavi, pero como digo, centrándome rápidamente con Ter Stegen, otra grandísima actuación de Ter Stegen que está en un inicio de temporada, en un arranque de temporada brutal, está increíble. Ya si no fuera suficiente con ser decisivo y determinante contra el Rayo Vallecano, contra el Sevilla, contra la Real Sociedad, contra el Mallorca, lo ha vuelto a hacer el día de hoy con, sobre todo al menos para mí, obviamente ha tenido 2, 3 grandísimas intervenciones, pero sobre todo para mí la jugada más decisiva es la que tiene, en donde tiene el mano a mano con Iago Aspas y en donde con unos reflejos fantásticos, fenomenales, logra sacar rápidamente la pierna y evitar el empate de Iago Aspas, porque si Iago Aspas llega a anotar ese gol, estoy segurísimo de que el Celta nos remonta el partido. Al menos para todos los que hemos visto en el partido y sobre todo el segundo tiempo, es que el segundo tiempo ha sido algo pues que al menos a mí me ha molestado, y de hecho ya desde ese segundo tramo del primer tiempo ya me estaba molestando, pero sobre todo el segundo tiempo el equipo ha sido bastante malo, ha sido un segundo tiempo muy flojo, que bastante alejados de, por ejemplo, lo que fueron los primeros 20 minutos aproximadamente. Creo que el equipo había iniciado muy bien. Estaba, como digo, en esos primeros 20 minutos estaba ganando merecidísimamente, ya que estaba pisando constantemente el área del Celta, estaba encerrándolo, estábamos haciendo una muy buena presión alta. El equipo estaba generando situaciones de peligro, ya por un lado con Rafinha, ya sea por el otro lado con Ferran, que ha sido titular después ya de los partidos, si no mal recuerdo, también con un gran Gavi, que es el otro para mí gran protagonista del Barça el día de hoy, el otro gran protagonista del partido del día de hoy frente al Celta. Como iba diciendo, y antes de pasar con el tema de Gavi, Pedri también estaba bastante bien, el equipo estaba bastante bien, estaba dominando al Celta, estaba encerrándolo, el Celta prácticamente no nos hizo nada en esos 20 minutos, y de hecho en el primer tiempo creo que no nos remató prácticamente nada, o al menos ahora también comentando la diferencia de lo que pasó sobre todo en esos primeros 20 minutos, pero incluso puedo decir ese primer tiempo, a pesar de que el equipo en ese segundo tramo del primer tiempo ya se le vio bastante más relajado, había bajado bastante la intensidad, la actitud de muchos jugadores, el ritmo en el partido, el ritmo en el juego que le daba el equipo, que ya estaba ya bastante más alejado de lo que fue ese primer tramo, ese inicio, esos primeros 20 minutos del equipo que, como digo, para mí fueron bastante buenos. El equipo logró adelantarse en esos, bueno, llegó, como digo, llegó el gol de Pedri al minuto 17, pero en una acción en donde el gran influyente también de que ocurriera esta situación de gol fuera el propio Gavi, que como dije en un principio, para mí es el otro gran pilar de la victoria del día de hoy, porque es que, como lo dijo Xavi, si no me equivoco, en partido contra el Sevilla, si mal no recuerdo, sí, después de esa victoria de 0-3, una grandísima victoria por parte del equipo frente al Sevilla, en donde Xavi se refirió que Gavi era un corazón con piernas, y es literalmente, como digo, para mí la otra gran alta del día de hoy, aparte de Ter Stegen, para mí es Gavi, porque el partido de Gavi ha sido, como digo, impresionante, o sea, porque tú veías como, por ejemplo, a diferencia de Gavi, muchos jugadores a partir de ese minuto 20 bajaron el nivel de concentración, de actitud, de intensidad, de todo básicamente. Es que muchos jugadores pegaron un bajón muy considerable a partir de ese segundo tramo del primer tiempo, pero que sobre todo el equipo sufrió ya bastante, sufrió de una manera de una manera bastante más llamativa, y de una manera que el equipo no se puede permitir, sobre todo en el Camp Nou, con tu gente, con tu público, en el segundo tiempo, que ya el segundo tiempo fue horroroso, sinceramente. Pero como iba diciendo, Gavi ha sido imperial para mí, como digo, como dijo Xavi en esa frase, que es un corazón con piernas, es que tal cual. Yo no sé cuántas veces vimos a este jugador lanzándose al piso para tratar de recuperar, y recuperó varios balones así.
dándose al piso, peleando, ayudando en todo, en las coberturas a sus jugadores, como digo, en hacer la cobertura a su lateral, básicamente dejándose la piel por el equipo. En general, para mí, Gavi es el otro gran protagonista del partido del día de hoy por todo el desgaste que ha hecho, físico, mental, ha estado por todas partes, como digo, es un auténtico corazón con piernas y aparte del gran talento que posee, que es un lujo tener a este fantástico jugador. Y esperemos que Gavi siga así por mucho más tiempo y esperemos de que también muchos jugadores puedan aprender de este jugador que es, como digo, es básicamente un corazón con piernas, es que se deja el alma partido a partido. Era impresionante cómo veías a Gavi correr y correr y correr todo el partido ahí dejándose, como digo, el alma, peleando. Aparte de ser un prodigio con los pies, o sea, con el balón en los pies también, el desgaste que hace sin balón, tratando de luchar, de pelear, obviamente increíble. Pero bueno, como iba diciendo, ya aquí saliendo el tema de los elogios a Ter Stegen y a Gavi, que se los merecen, realidad. Pero bueno, como iba diciendo, el segundo tiempo ya del equipo, por cierto, antes de que me olvide, del ¿cómo se llama? De la falta de Javi Galán sobre Rafinha, que fue prácticamente el minuto 40 más o menos, ya casi terminando el primer tiempo. Por ejemplo, para mí, ¿es penal o no es penal? Al menos para mí, en mi opinión, yo creo que sí es penal. No es quizás tan clamoroso como lo he hecho, por ejemplo, en ese video recopilatorio y como lo he hecho en tantos y tantos partidos, de ese penal de Davies sobre Dembélé, que es claro, de ese penal la mano de Dumfries, es que lo vio todo el planeta. Tantos y tantos robos que nos han hecho, como el penal de Acuña sobre Lewandowski, los penales sobre Lewandowski en el día del Rayo. Por ejemplo, para mí el de hoy día no es tan claro como esos de ahí, porque es cierto que Rafinha se le ve que tiene un poco de intención de justamente provocar este contacto, que el contacto es evidente porque Javi Galán en ningún momento llega a tocar el balón, pero es cierto que se le ve a Rafinha también con algunas intenciones de que justamente forzar este contacto, pero al menos para mí me sigue ofreciendo todavía un poco de duda. Pero a pesar de eso, de que es cierto de que Rafinha con un poco de intención de tratar de buscar el contacto, para mí yo creo que sí es penal, porque no veo que salte tanto. A pesar de que es una jugada bastante dudosa, porque a mí todavía no me queda del todo claro. Lo que sí voy a decir es que esta jugada es un calco a una jugada justamente de un video que hice el año pasado, que fue, y que seguramente muchos se acordarán de ese partido, que fue el día del Celta 1, Madrid 2, si no me equivoco. El día de los 3 penales quitados a favor del Madrid y unos 3 penales dudosos que por lo menos te daban duda. Y me acuerdo que, por ejemplo, si no me equivoco, fue el segundo penal, que fue de Rodrigo, de Murillo, si no me equivoco, de Jason Murillo en ese momento que estaba en el Celta, sobre Rodrigo Góez. Y es una jugada, es idéntica, es un calco, y en esa situación sí pitaron el penal a favor del Madrid. Jugada que es un calco prácticamente de la jugada del día de hoy de Javi Galán sobre Rafinha, sobre esa dejada de pierna. Para algunos podrá ser penal lo que ocurrió el día de hoy sobre esa dejada de pierna de Javi Galán sobre Rafinha. Para otros no, pero lo que sí está clarísimo es la clara doble vara de medir, y yo creo que no me lo va a poder negar nadie, porque creo que todos nos acordamos lo que pasó la temporada pasada justamente con esos 3 penales que le pitaron al Madrid. Sucedió, por ejemplo, en ese segundo penal a favor del Madrid, con esa jugada, como digo, de Jason Murillo sobre Rodrigo, que es un calco básicamente de lo que pasó hoy con Javi Galán y con Rafinha. Y ahora sí, ya pasando con el segundo tiempo, que vendría a ser ya un poco más ya la cuestión que me ha molestado bastante más en el día de hoy. Espero de que el equipo pueda mejorar, sobre todo para esta semana que se viene, que nos viene el día miércoles, el partido en el Camp Nou frente al Inter, que es un partido totalmente decisivo, y yo tengo confianza en este equipo. Yo sé que en el día de hoy, a pesar de que el segundo tiempo fue bastante malo, fue muy malo, llegar a entender, a pesar de que me moleste, de que el equipo esté bastante más centrado, bastante más mentalizado, de que le dé mucha más prioridad a ese partido que se nos viene el día miércoles frente al Inter, y también, si en cierta parte, al partido que se viene el próximo fin de semana frente al Madrid, que vendría a ser el clásico en el Bernabéu. Pero sobre todo, al menos para mí, es mucho más prioritario el que se nos viene el día miércoles, que es decisivo sacar esos 3 puntos y esa victoria adelante frente al Inter con nuestra gente.
Esperemos de que ese partido se pueda sacar adelante, esos 3 puntos se puedan sacar adelante para tener opciones para estar vivos con esa posibilidad de clasificar a octavos de final, que también tengo confianza de que si lo sacamos adelante vamos a clasificarnos a los octavos. Como iba diciendo, el segundo tiempo fue muy malo porque, aunque sea, por ejemplo, a diferencia de lo que bueno, aquí simplemente por demostrar al menos yo me acuerdo de los datos que ofrecieron al finalizar el primer tiempo, que si no mal recuerdo fue un 65% de posesión a favor del Barça, un 35% obviamente a favor del Celta. Y los remates que había hecho el equipo habían sido, si no mal recuerdo, 11, con 4 remates al arco. Y el Celta hizo 2 remates y 0 al arco. Es que prácticamente el Celta no nos generó nada de peligro en el primer tiempo. Es que un remate así que recuerdo, creo que un cabezazo así, pero que peinó así un jugador del Celta, pero que fue, bueno, que lo atrapó fácil Ter Stegen. O sea que no fue es que no lo podemos considerar ni como ni una ocasión, porque es que no fue ni eso. Y como digo, el Barça había generado bastantes situaciones de peligro, de riesgo, a pesar de ese segundo tramo en donde el equipo prácticamente ya no había generado nada más, salvo esa situación entre Rafinha y Javi Galán y el posible penal a favor del Barça. Como digo, a pesar de que el equipo había bajado claramente en ese segundo tramo del primer tiempo, el Celta aún así no nos había llegado. Es que no ha hecho prácticamente nada en ese primer tiempo y bueno, pues el segundo tiempo, si ya el equipo había bajado a nivel de atacar y sobre todo de generar situaciones de peligro, aproximaciones, situaciones de riesgo, aunque sea poner en aprietos al Celta, es que en el segundo tiempo, para ponerles en contexto, las estadísticas general del equipo en el día de hoy, del Barça, han sido 13 remates y 13 de estos remates, 11 de estos 13 remates se produjeron en el primer tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? De que el equipo no ha rematado prácticamente nada en ese segundo tiempo. Es que no ha generado nada de peligro, salvo un remate de Dembélé, creo, pero que bueno, pues el arquero del Celta lo agarró con total tranquilidad, pero que no lo podemos decir que es ni una ocasión, porque no lo es. Y el Celta pasó de esos 2 remates, primer tiempo, pasó con unas estadísticas generales a 14 remates, o sea que nos han superado en remates. Es que nosotros solamente hayamos rematado 1 o 2 veces como máximo y generando 0 ocasiones de peligro. El Celta nos ha rematado aproximadamente 12 veces en el segundo tiempo. Es que nos puso en bastantes aprietos. Como digo, es que Ter Stegen ha sido clave, ha sido el héroe el día de hoy. El de posesión, por ejemplo, a diferencia de ese 65% que tuvo el equipo en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya bajó a un 58%, o sea, promediando así más o menos en el segundo tiempo la posesión fue de un 50-50 prácticamente. En estos momentos el Celta metiéndonos en nuestra propia mitad de campo y sobre todo esos últimos 20-25 minutos en donde el Barça estaba mucho, pero que mucho tiempo viviendo en su campo, en su propia mitad de campo, tratando de cerrar espacios porque el Celta nos tenía acorralados. Que el segundo tiempo fue muy, pero que muy malo por parte del equipo. Esperemos de que eso mejore, porque al menos que ha dado el equipo el día de hoy, en el segundo tiempo ha sido un poco, al menos que a mí me ha molestado bastante y que seguramente muchos de ustedes también. Así yo tengo plena confianza en este equipo. Yo puedo llegar a entender y sé por qué también lo ha hecho el equipo, por qué ha mostrado esa imagen el equipo el día de hoy. Para mí ha sido claramente para dar prioridad a ese partido que se nos viene el miércoles frente al Inter, y también al clásico que se nos viene el fin de semana, pero sobre todo al partido como una final que se nos viene ante el Inter, que entiendo que los jugadores se estén guardando para ese partido el día del miércoles. Y yo confío de que el equipo va a dar una buena versión en ese día. Que ya simplemente para terminar con este video, victoria importantísima, lo positivo, en el aspecto positivo, 3 puntos para el Barça. Seguimos como líderes, bueno, sí, en ese liderato junto con el Madrid, pero el Barça está primero por el golaveras, por esa diferencia de goles. Y ya por el lado un poco más negativo, más que todo un poco que te genera un poco de dudas, sobre todo por esa bajada tanto de intensidad, de concentración, de juego, sobre todo, bueno, es que de todo, de concentración, intensidad, de dar peligro a partir de ese minuto 20 más o menos aproximadamente del primer tiempo en hacia adelante, y en donde sobre todo se vio reflejado fue en ese preocupante segundo tiempo.
Pero bueno, como digo, 3 puntos adelante, que es importantísimo también para inyectar de moral para el día que se nos viene miércoles frente al Inter. Y pues nada, así que confianza todavía total sobre el equipo, sobre Xavi. Y vamos allá sobre todo con las esperanzas, con toda la fe, con toda la ilusión puestas en el día miércoles frente al Inter. Así que vamos equipo. Así que recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.